¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias del cine mexicano fueron censuradas? Durante décadas, el gobierno ha decidido qué puedes ver y qué no. En este video descubrirás 22 películas mexicanas que enfrentaron la censura en diferentes épocas. Quédate hasta el final porque la última película rompió todos los esquemas. La sombra del caudillo. Esta es la cinta más censurada de todos los tiempos en México. Basada en la novela de Martín Luis Guzmán, publicada en 1929. El filme presentaba sin rodeos el abuso de poder de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La película se exhibió primero en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde recibió un premio especial que reconocía su calidad cinematográfica. Se luchó por su exhibición en territorio nacional, pero el gobierno de Luis Echeverría la negó rotundamente. Las autoridades consideraban que mostrar la corrupción y violencia de los caudillos revolucionarios dañaba la imagen del sistema político mexicano. Tuvieron que pasar 30 años completos para que por fin llegara a los cines mexicanos. El 12 de noviembre de 1990 se estrenó en la Sala Gabriel Figueroa. Su director, Julio Bracho, murió sin verla estrenada, llevándose consigo la frustración de no presenciar el reconocimiento público de su obra. Esta película representa el caso más extremo de censura cinematográfica en la historia del país. La mancha de sangre. Filmada en 1937, no se estrenó sino hasta 1943. Fue dirigida por el artista plástico Adolfo Best Maugard, sobre la base de un argumento original de Miguel Ruiz Moncada. La historia narraba el amor entre Camelia, una prostituta que trabajaba en un cabaret de mala muerte, llamado La Mancha de Sangre, y Guillermo, un joven provinciano recién llegado a la capital. Camelia ofrecía cuidar al empobrecido y desempleado caballero, hasta que se estableciera. La inicial amistad pronto se convertía en amor, situación que no le hacía ninguna gracia a Gastón, el padrote de la protagonista. Al enterarse del romance, terminaba dándole un escarmiento al joven. Guillermo regresaba tiempo después convertido en gángster, uniéndose a la banda de El Príncipe, un ladrón de joyas. Camelia, temiendo que el plan tuviera un mal resultado, lo convencía de pasar la noche con ella justo cuando iba a cometerse el asalto. La policía apresaba a la banda y Gastón moría en una balacera. Las autoridades censuraron la película 6 años por considerar que glorificaba la vida criminal y la prostitución. Vámonos con Pancho Villa. Realizada en 1935 y estrenada el 31 de diciembre de 1936. Dirigida por Fernando de Fuentes, el director más influyente del periodo antes de la época de oro. Esta era la última película de su trilogía sobre la Revolución Mexicana, que incluía también El compadre Mendoza y El prisionero 13. La película es considerada por muchos como un clásico y una obra maestra del cine nacional. Basada en la novela de Rafael F. Muñoz, narraba la trágica historia de un grupo de revolucionarios ficticios llamados los Leones de San Pablo. Estos se unían a las fuerzas de Pancho Villa durante la Revolución. Los temas tratados incluían el desencanto con la revolución, la desmitificación de Pancho Villa y la crítica de la guerra en general. La cinta enfrentó dificultades para su distribución porque mostraba a Villa no como héroe, sino como un líder brutal e indiferente. El gobierno consideraba que esta visión contradecía la narrativa oficial que glorificaba a los líderes revolucionarios. La película revelaba que muchos campesinos habían sido engañados y traicionados por quienes decían luchar por ellos. Los Olvidados. Otra obra maestra de Luis Buñuel que enfrentó censura en 1950. La película presentaba una representación cruda y realista de la vida de niños marginados en la Ciudad de México. Mostraba la pobreza extrema, la violencia infantil y la descomposición social sin ningún tipo de filtro romántico. Aunque la película recibió reconocimiento internacional inmediato, las autoridades mexicanas la consideraron perjudicial para la imagen del país. El gobierno argumentaba que Los Olvidados presentaba a México como un país subdesarrollado y violento ante el mundo.
Los críticos conservadores la atacaron ferozmente, acusándola de mostrar solo el lado oscuro de la capital. Sin embargo, la película ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Buñuel defendía su obra argumentando que mostraba una realidad innegable que las autoridades preferían ocultar. La censura intentó limitar su exhibición en salas comerciales mexicanas. Con el tiempo, la película se convirtió en una de las obras más importantes del cine latinoamericano. Hoy es reconocida mundialmente como una obra maestra del neorrealismo, Rosa Blanca. Filmada en 1961 con Ignacio López Tarso, llegó a ser censurada por el gobierno mexicano. La película no se estrenó sino hasta 1972, 11 años después de su realización. Relataba la codicia de las corporaciones extranjeras en vísperas de la expropiación petrolera. Mostraba su poco respeto por la dignidad humana al despojar y asesinar a la gente con la ley a su favor, para apoderarse de sus tierras. La historia seguía a un campesino habitante de la Huasteca veracruzana, en cuya hacienda llamada Rosa Blanca se encontraba petróleo. Esto le ocasionaba un conflicto serio con las compañías petroleras estadounidenses instaladas en la zona. Estas intentaban a toda costa apoderarse de sus tierras pese a la negativa del protagonista de vendérselas. Durante la trama se desarrollaba una invitación cordial a Estados Unidos, donde trataban de convencerlo de vender. Como esto no sucedía, cuando regresaba a México era desaparecido y nunca más retornaba a casa. La compañía petrolera tomaba posesión de la hacienda empezando su destrucción. La cinta hacía referencia en su secuencia final a la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938. El ángel exterminador. Película surrealista dirigida por Luis Buñuel, provocó controversia en 1962. La trama mostraba a la alta sociedad mexicana atrapada en una mansión después de una cena sin poder salir. Los personajes no podían cruzar el umbral de la puerta por razones inexplicables. La película se censuró en algunos lugares debido a su contenido perturbador y su crítica satírica a la élite. Buñuel presentaba a los aristócratas mexicanos como seres hipócritas, egoístas y primitivos bajo su barniz de civilización. Conforme pasaban los días encerrados, los personajes revelaban su verdadera naturaleza violenta y desesperada. La película ridiculizaba las convenciones sociales y los rituales de la clase alta. Las autoridades consideraban que la cinta dañaba la imagen de las familias acomodadas del país. Los grupos conservadores se ofendieron por escenas que consideraban blasfemas o inmorales. Sin embargo, la película ganó reconocimiento internacional en festivales europeos. Hoy es considerada una de las obras maestras del cine surrealista y una crítica demoledora al clasismo mexicano. Los Caifanes. Dirigida por Juan Ibáñez en 1967, abordaba temas de juventud y rebeldía. La película se centraba en un grupo de jóvenes de la alta sociedad que se enfrentaban a desafíos y situaciones controversiales. Exploraba la búsqueda de identidad en una generación que cuestionaba los valores tradicionales. Aunque la censura no la prohibió completamente, las autoridades de la época no vieron con buenos ojos su contenido. La representación de la juventud y su crítica a la sociedad conservadora incomodaba al gobierno. Los personajes mostraban comportamientos considerados inmorales para la época, como relaciones prematrimoniales y consumo de alcohol. La película reflejaba una realidad que muchas familias mexicanas preferían negar. Los Caifanes capturaba el espíritu de una generación en transición entre los valores tradicionales y la modernidad. Mostraba jóvenes que rechazaban las expectativas familiares y sociales impuestas. La película enfrentó dificultades para su distribución en cines comerciales. Con el tiempo se convirtió en un documento importante sobre la juventud mexicana de los 60. Canoa. Felipe Casals fue su director. Estaba basada en una tragedia real ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, Puebla. 5 jóvenes empleados de la universidad se dirigían a escalar el volcán La Malinche,
Debido al mal tiempo, tuvieron que refugiarse en el pueblo cercano. La paranoia religiosa vivida en el poblado, incitada en gran medida por el párroco local, provocó que los confundieran con comunistas. El pueblo decidió lincharlos en la madrugada del 15 de septiembre. La película contaba esta historia a través de diferentes saltos en el tiempo, asemejándose en ocasiones a un documental. En la primera parte, un periodista recibía el cable desde Puebla de la tragedia. Según la versión oficial, los jóvenes pretendían izar una bandera rojinegra en la iglesia. Posteriormente aparecía el sepelio dentro del edificio carolino, en total silencio. El cortejo fúnebre se cruzaba con el desfile del Día de la Independencia, a unos cuantos días de la matanza de Tlatelolco. La película mostraba la violencia del fanatismo religioso mezclado con la paranoia política de aquellos años convulsos. Las apariencias engañan. Hecha en 1978, se estrenó hasta 1983. Protagonizada por Isela Vega y dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, la cinta tenía tonalidad de comedia. En esta película, Isela Vega encarnaba a una persona hermafrodita que terminaba violando al macho del filme interpretado por Gonzalo Vega. El actor comentó en vida que esa escena lo sacudió profundamente. Por otro lado, Isela se limitaba a comentar que solo llegó y se le montó. La película exploraba temas de identidad sexual y género de manera provocadora para la época. Las autoridades consideraban que el contenido era demasiado explícito y perturbador para el público mexicano. La censura retrasó su estreno 5 años completos por considerarla inmoral y ofensiva. Los grupos conservadores presionaban para que nunca se exhibiera públicamente. Cuando finalmente se estrenó, causó gran controversia y debate sobre los límites de la libertad artística. La película se convirtió en un referente del cine mexicano que desafiaba tabúes sexuales. La Viuda Negra, dirigida por Arturo Ripstein en 1977, no se estrenó hasta 1983. Basada en la obra teatral Debiera haber obispas de Rafael Solana, estaba protagonizada por Isela Vega y Mario Almada. En un pequeño pueblo de México se vivían intrigas y secretos. Matea era una huérfana que asistía al cura, el padre Feliciano, en su parroquia. El médico del pueblo intentaba seducirla, pero fracasaba, y procedía a difamarla esparciendo el rumor de que Matea mantenía relaciones con el cura. El pueblo le creía y exigía al sacerdote que la despidiera. Él se negaba y se encerraba con Matea. Durante el encierro vivían un apasionado amor. La fatalidad llegaba y el cura moría ante la indiferencia del médico y del pueblo. Matea se convertía en una especie de sacerdotisa a la que conocían como la Viuda Negra. La película criticaba duramente la hipocresía religiosa y el machismo de los pueblos mexicanos. Las autoridades censuraron la cinta por considerar que ofendía a la Iglesia Católica y mostraba a los sacerdotes de manera negativa. Tlayucán. Luis Alcoriza abordó temas de racismo y discriminación en una comunidad indígena. A pesar de ganar premios en festivales internacionales, la película fue censurada en México por considerarse ofensiva para la imagen nacional. Las autoridades argumentaban que presentaba a las comunidades indígenas de manera degradante. Se recuerda que su representación honesta y cruda de la vida de los indígenas molestó a las autoridades de la época. La película mostraba la pobreza extrema, el alcoholismo y la violencia en las comunidades rurales, sin romanticismo alguno. Los personajes indígenas eran presentados como seres humanos complejos con virtudes y defectos. El gobierno prefería mostrar a los pueblos originarios de manera folclórica y pintoresca. Tlayucán desafiaba esta visión oficial presentando la realidad sin filtros. La censura limitó su exhibición en salas comerciales durante años. Sin embargo, la película ganó reconocimiento en festivales europeos donde se valoraba su honestidad. Hoy es considerada una obra importante del cine mexicano, que documentaba la marginación de los pueblos indígenas. El vampiro y el sexo. Durante décadas se rumoreó que existía una película para adultos del santo. En 2009,
Viviana García Besné halló los rollos perdidos de El vampiro y el sexo. Era una versión alterna en color de El tesoro de Drácula, de 1968, con escenas de mujeres desnudas. El santo no participaba en esas escenas explícitas. El filme fue guardado por un pacto entre el santo y el productor Guillermo Calderón para proteger su imagen familiar. El luchador enmascarado había construido una carrera basada en ser un héroe para niños y familias. La existencia de esta versión para adultos podría haber destruido completamente su reputación. Finalmente, tras disputas legales entre herederos y productores, se estrenó en 2011 en el Festival de Cine de Guadalajara. La película se convirtió en una de las más polémicas del cine mexicano, por revelar este secreto guardado durante décadas. El hallazgo demostró que incluso los héroes más populares tenían sus secretos ocultos en las bóvedas del cine nacional. Rojo Amanecer. Esta película mexicana del género dramático de 1990 fue dirigida por Jorge Fons. Narraba una ficción sucedida entre el 2 y el 3 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Estaba protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegan, Ademar Arau, Bruno Bichir, Demián Bichir y Eduardo Palomo. La trama iniciaba con una mañana típica en la vida de una familia de clase media que habitaba un departamento frente a la plaza. Dos de los hijos eran estudiantes y participantes del movimiento estudiantil. Con el paso de las horas, y debido a la Operación Galeana, la vida de la familia se veía directamente involucrada en los hechos. Si bien los hechos se habían mencionado en otros materiales fílmicos previos, la película destacó por ser la primera en hablar abiertamente del movimiento de 1968. Se rodó y editó de manera casi secreta en una bodega al sur de la capital mexicana, en un ambiente prevaleciente de censura. El guión se escribió basado en testimonios de familias y sobrevivientes. La película rompió el silencio oficial hacia los hechos de la matanza del 2 de octubre que había durado más de 20 años. Presunto culpable. Documental realizado en el Reclusorio Oriente, narraba la historia de José Antonio Zúñiga. Mostraba su lucha en contra del sistema penal y judicial mexicano. El documental revelaba cómo la vida de Toño, un joven tianguista de Iztapalapa de 26 años, cambió para siempre. El lunes 12 de diciembre de 2005, una patrulla de la policía lo arrestaba abruptamente acusándolo de homicidio. Toño, preso por un crimen que él no cometió, lograba ponerse en contacto con dos jóvenes abogados. Estos agarraban el caso con esperanza de poderle regresar la libertad y mostrar su inocencia. Después de una larga investigación, descubrían que el abogado defensor en el juicio condenatorio había estado litigando con una cédula profesional falsa. Con un testigo acusador y el juez Héctor Palomares Medina, que ya había dictado sentencia de culpable, la libertad de Toño parecía casi imposible. El equipo de defensa, armado de una cámara que los acompañaba durante todo el juicio, enfrentaba las pruebas falsas. La película documentaba la corrupción del sistema judicial mexicano y se convirtió en la más taquillera de la historia del cine documental nacional. Tenemos la carne. Se estrenó en el país con clasificación D y fue dirigida por Emiliano Rocha. Contenía sexo, drogas, violencia y lenguaje obsceno. La sinopsis era peculiar. En ella dos hermanos andaban sin rumbo por una ciudad en ruinas en busca de refugio y comida. Cuando entraban por casualidad en uno de los pocos edificios que quedaban en pie, se encontraban con un hombre muy singular. Este extraño individuo les hacía una propuesta de lo más extraña y siniestra para sobrevivir al mundo exterior. La película exploraba temas de incesto, canibalismo y degradación humana de manera extremadamente gráfica. La clasificación D significaba que solo adultos podían verla y su exhibición era limitada. Muchas salas comerciales se negaban a proyectarla por su contenido perturbador. La película generó debates intensos sobre los límites del arte cinematográfico. Algunos la consideraban una obra maestra del cine experimental,
mientras otros la veían como pornografía disfrazada de arte. La Ley de Herodes. Esta película mexicana de 1999 fue dirigida por Luis Estrada. Se trataba de una comedia satírica sobre la corrupción política en México durante los mandatos del Lilendecentas, Partido Revolucionario Institucional. Estaba protagonizada por Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Isela Vega y Salvador Sánchez. La película estaba ambientada en 1949 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Sin embargo, debido a que fue filmada durante la última década en que gobernó el PRI, antes de su primera derrota, la trama aludía más a una crítica hacia los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El largometraje ganó 11 premios Ariel, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor. La Ley de Herodes es la primera película de la tetralogía no oficial que dirige Luis Estrada con intención de crítica al gobierno mexicano. La película mostraba cómo un hombre común se corrompía completamente al obtener poder político en un pueblo remoto. Y tu mamá también. Filme mexicano dirigido por Alfonso Cuarón. Fue estrenado en 2001. Protagonizado por Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Obtuvo el galardón al mejor guión y los actores mexicanos recibieron el premio Marcello Mastroianni al mejor actor revelación. También logró una nominación al premio Oscar al mejor guión original. En 1999, dos jóvenes de 18 años originarios de la Ciudad de México estaban de vacaciones. Tenoch Iturbide era hijo de un político de alto rango denunciado por corrupción. Julio Zapata provenía de una familia liberal de clase media. En una boda familiar conocían a Luisa Cortés, esposa del primo de Tenoch, 10 años mayor que ellos. Los tres emprendían un viaje improvisado hacia Boca del Cielo, una hermosa playa virgen cercana a las bahías de Huatulco en Oaxaca. Durante el recorrido por varios días a lo largo del país, se mostraban ejemplos de tensión social al costado del camino. La película enfrentó intentos de censura por su contenido sexual explícito y su crítica social, pero se convirtió en icono del nuevo cine mexicano, El crimen del padre Amaro. Esta película mexicana del año 2002 estaba basada en la novela del escritor portugués Esa de Queiroz. Antes de su exhibición pública en México, se desató una controversia porque algunos grupos católicos intentaron prohibirla. El gobierno del presidente Vicente Fox exhibió privadamente la película ante personalidades religiosas. Aunque un grupo de derecha política intentó demandar al gobierno para prohibir su exhibición, esta película se convirtió en la más taquillera del cine mexicano. Sobrepasó a Sexo, Pudor y Lágrimas, que había sido el récord anterior. La cinta, producida por menos de $2 millones, recaudó más de 5 millones solamente en Estados Unidos. En todo el mundo recaudó más de 22 millones. El crimen del padre Amaro rompió la marca de películas mexicanas en las taquillas estadounidenses. La película mostraba la corrupción dentro de la Iglesia Católica Mexicana y las relaciones prohibidas de los sacerdotes. Los grupos conservadores organizaron protestas frente a los cines donde se exhibía. Sin embargo, la controversia solo aumentó el interés del público. La película demostró que intentar censurar una obra solo la hacía más popular y taquillera. El lugar sin límites. Arturo Ripstein no podía quedar sin una película en este recuento. El lugar sin límites ocupa el lugar 9 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas publicada por la revista Somos en julio de 1994. La trama se desarrollaba en un pequeño pueblo mexicano y giraba en torno a la vida de la Manuela, una mujer transgénero y exprostituta interpretada magistralmente por Roberto Cobo. La película exploraba temas como la marginalidad, la identidad de género, la sexualidad y la decadencia social de manera cruda y honesta. La Manuela regentaba un burdel decadente que estaba al borde del cierre debido a la presión de un cacique local y su hijo, Pancho.
La presencia de la Manuela en el pueblo despertaba una mezcla de repudio, curiosidad y deseo en los habitantes. Su lucha por mantener su negocio y su independencia constituía el núcleo dramático de la historia. La película enfrentó censura por su tratamiento abierto de la homosexualidad y la identidad transgénero en una época profundamente conservadora. Las autoridades consideraban que normalizaba conductas que debían permanecer ocultas y castigadas socialmente. Satánico Pandemonium. Seguía la historia de Sor María, una monja cuya vida devota se veía perturbada por tentaciones satánicas y visiones perversas que amenazaban su fe. La cinta mezclaba elementos de horror, erotismo, blasfemia y lesbianismo, desafiando directamente la moral religiosa de la época. La protagonista enfrentaba apariciones demoníacas que la tentaban con placeres carnales prohibidos. Las escenas mostraban a la monja luchando contra sus propios deseos, mientras el demonio adoptaba diferentes formas para seducirla. La película presentaba rituales satánicos, desnudez y actos considerados sacrílegos por la Iglesia. Fue censurada severamente por su tratamiento irreverente de la religión y el satanismo. Las escenas de contenido sexual y controversial eran consideradas extremadamente ofensivas por sectores conservadores y la Iglesia Católica. Los grupos religiosos presionaban para que nunca se exhibiera públicamente. La película mostraba a una religiosa cayendo en tentación, algo que las autoridades eclesiásticas consideraban una blasfemia imperdonable, que debía ser prohibida completamente. Alucarda. Dos jóvenes huérfanas en un convento orfanato liberaban una fuerza maligna mientras desarrollaban una relación íntima prohibida. La película combinaba terror gótico, satanismo y lesbianismo con rituales oscuros y posesión demoníaca de manera extremadamente gráfica. Las protagonistas pasaban de ser inocentes, internas, a convertirse en adoradoras del diablo. Los rituales satánicos se mostraban con detalle perturbador, incluyendo sangre, desnudez y blasfemias contra símbolos religiosos. La relación entre las dos jóvenes era presentada como parte de su corrupción demoníaca. Fue criticada y limitada severamente en su exhibición por mostrar temas de satanismo y sexualidad prohibidos. Se consideraba una amenaza directa a las normas sociales y religiosas de la época que debía mantenerse alejada del público. Sin embargo, con el tiempo se volvió un clásico de culto del cine mexicano de terror. La película demostraba que el género de horror nacional podía competir con producciones internacionales en audacia y transgresión. Masacre en el río Tula. Contaba la historia de un policía corrupto que manipulaba a narcotraficantes y cometía crímenes con total impunidad protegido por el sistema. La película se atrevía a mostrar la crudeza de la injusticia y la complicidad de las autoridades en actos criminales. El protagonista representaba a cientos de policías reales que operaban fuera de la ley. La trama incluía referencias simbólicas a hechos recientes, como el asesinato del periodista Manuel Buendía, que había conmocionado al país. Mostraba cómo los cuerpos de seguridad trabajaban con los criminales en lugar de combatirlos. Fue censurada principalmente por su contenido político y social explosivo. Evidenciaba fallas graves del sistema judicial y policial que las autoridades preferían mantener ocultas. Se percibió como una provocación directa al poder y una acusación pública contra las instituciones de seguridad. La película tocaba heridas abiertas en un momento donde hablar de corrupción policial era prácticamente imposible en medios masivos. Como se mencionó al principio, hay una película que destaca sobre todas las demás, por una razón muy especial. Esta cinta enfrentó la censura gubernamental de manera particularmente dura, porque tocaba un tema que las autoridades consideraban absolutamente intocable. Basada en la obra del reconocido dramaturgo Rodolfo Usigli, mostraba sin rodeos la corrupción política del sistema mexicano. Los personajes revelaban cómo funcionaban realmente los mecanismos del poder más allá de la retórica oficial. Así es, estoy hablando de El impostor de 1956. ¿Te tocó vivir la controversia de alguna de estas películas censuradas?
Si este video te trajo buenos recuerdos o te sorprendió conocer estas historias ocultas del cine mexicano, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos recorridos por la memoria del país. Y compártelo con tus amigos para que juntos sigamos descubriendo esos capítulos que intentaron borrar de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.